Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo. Seguimos aquí en Quinótico desde la Sala Borau de la Cineteca en Madrid, en el Matadero, para acercarte todo lo que ocurre estos días en ECAM Forum. Ya lo sabéis, pero recuerdo, es el evento que organiza la ECAM para fomentar el diálogo industrial y permitir que tanto cineastas como productores, como agentes de ventas, como todo ese circuito, ¿no?, alrededor de las películas, pueda salir adelante y se pueda, digamos, contar el cine del futuro. Ahora nos acompañan dos agentes de ventas que nos van a hablar de las ventas internacionales y de ese concepto tan a veces esquivo, ¿no?, para el público que no está, digamos, metido de lleno en la industria. A mi derecha tengo a Queralt Ponsserra, agente de ventas, productora, More Films. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y un poquito más allá tengo a Nadine Rothschild, que es jefa de ventas en Co-Production Office. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, muy bien. Bueno, claro, antes de empezar, os lo decía, digamos, en estas charlitas preparatorias que hacemos antes de empezar al merme, digamos, al meollo. Igual paso por ti, Queralt, primero. ¿Qué es un agente de ventas? ¿A qué se dedica? Diría que nuestra principal labor es posicionar las películas en el mercado internacional y depende del tipo de pelis que tenemos, pasamos desde hacer toda una estrategia de festivales hasta llegar a vender después de esta película a diferentes territorios y para las diferentes ventanas. O sea que nuestro gran objetivo, digamos, es como que poder vender todos los derechos para que esta peli llegue a cines, a televisiones, a plataformas de otros países, de los países de producción de la película. Nadine, no sé si querías complementar esta definición y también me lo llevaba a lo personal para preguntarte ¿cómo acabas tú trabajando de agente de ventas? No, creo que la respuesta de Queralt, perfecto. Agregaría que yo, por ejemplo, trabajo con películas que se venden a muchos territorios y también es encontrar el buen socio para que esas películas lleguen al público a través de ese socio, como puede ser, que es un distribuidor en cada país del mundo. ¿Y cómo llegué a las ventas internacionales? Pues hace muchos años hice una pasantía en MK2 y me enamoré de las ventas y ahí sigo. No sé, Queralt, ¿cómo ha sido tu camino hacia lo laboral? Yo estaba más en el mundo institucional, de la promoción internacional. Estuve muchos años en Catalan Films y eso me dio un poco esa visión de cómo posicionar pelis en mercados y ahí decidí un poco que quería tener mi propio catálogo y empezamos con More Films. Le preguntaba antes a Queralt por la definición, ahora te pregunto a ti, Nadine, ¿por qué hacéis aquí? ¿Para qué os sirve un programa como ECAM Forum? Yo creo que venimos a ver un poco el pulso del cine español e internacional y ver, o sea, más allá de buscar una película en concreto, ver un poco qué se hace y ver las películas que llegan para el año que viene. Queralt, ¿cómo son esas conversaciones? Porque vosotros habláis, imagino, más con los productores que con los cineastas en este caso, pero no sé, también están por aquí, están involucrados en las conversaciones. ¿Cómo funciona? Claro, o sea, lo bueno del formato de ECAM Forum, desde mi punto de vista, es que vemos un corte de unos 30 minutos de cada película. Eso ya te da una idea clara de lo que vas a hacer la película y también te genera preguntas a veces y dudas. Y hay proyectos que tienen quizá más, a mí me han generado más preguntas a nivel de producción de cómo van a terminar la peli y otras que realmente te interesa hablar con el cineasta para entender qué quiere él o ella, cuáles son los objetivos, o sea, como más a nivel de su visión artística, cómo tú puedes entender eso para después posicionarlo en ese mercado más internacional. O sea que está muy bien también poder tener a los dos perfiles. Y en esas conversaciones, por ejemplo, con un cineasta, cuando te explica su visión, ¿es difícil o es duro ver que, por ejemplo, lo que has visto esos 30 minutos no es exactamente lo que te está explicando la visión? Perdóname ser un poco malo. Bueno, al final es lo que para mí lo más importante de nuestro trabajo es hacer ese ejercicio de que todas estamos en la misma página, porque yo no puedo empezar a posicionar ese proyecto y a venderlo si no siento que tengo los mismos objetivos que los productores. Y ahí es algo muy importante y sobre todo para óperas primas, cineastas que están empezando, ese ejercicio es imprescindible, porque si no puedes llegar a un punto en que te das cuenta que estamos empujando como caminos distintos. Y bueno, se trata un poco de tener esa conversación y llegar a un sitio donde todo el mundo esté cómodo
Y ahora mismo yo también diría que lamentablemente se tiene que ser bastante realista, simplemente porque hay muchas películas y un mercado como muy pequeño. Y los festivales son muy competitivos. O sea que este ejercicio, si aunque no lo quieras hacer, te lo vas como a encontrar más tarde. O sea que nosotras, al menos en More Than Film, intentamos tener estas conversaciones como muy honestamente al inicio, cuando empezamos a trabajar con las pelis, o aquí, aunque sean reuniones más cortas, para realmente ver si ahí hay un punto en común donde se pueda empezar a trabajar. Nadine, un poco te iba a hacer la misma pregunta en relación a la gestión de expectativas. ¿Tu trabajo tiene mucho de gestionar expectativas de productores, de directores, de creadores? Bueno, estoy muy de acuerdo con Keral. Creo que es una charla que hay que empezar muy pronto y crear una estrategia juntos, y a veces cuando no estamos de acuerdo, pues los resultados van hablando por ellos mismos, y creo que acompañar a los productores y a los directores durante ese camino es muy importante, pero estoy completamente de acuerdo contigo que cada vez más hay que, bueno, no solo preparar, sino preparar a la gente, sino preparar una estrategia juntos y ir hacia los mismos objetivos, sí. Nadine, hay una cosa que está saliendo en todas las charlas, en todos los encuentros que tenemos estos días en Ecan Forum, y es la pregunta del ¿para quién es una película? ¿Tú la haces cuando estás hablando de un proyecto? ¿Es una pregunta que tú te atreves a hacer, digamos, en esa relación entre lo autoral y luego lo industrial? Que la película tiene que verse idealmente en cines o para una audiencia lo más grande posible. Bueno, así como creo que un director no necesita necesariamente pensar en eso, creo que sí que es nuestro rol pensar para quién es una película y comentarlo con los cineastas y los productores. Sí. Los productores en general suelen tenerlo más claro, pero sí creo que es nuestro deber, justamente como vendedores, saber qué películas estamos llevando y a quién. Sobre ese a quién, quería preguntarte, Queralt, el otro día hablaba con la directora la vicedirectora del CNC, digamos del ICA francés, y coincidía en su análisis con casi todos los presentes en una mesa redonda que estuvimos en la falta de público joven. Sobre todo porque parece que el cine, por ejemplo, por el que se apuesta en Ecan Forum, uno más autoral, no está llegando del todo a ese tipo de audiencias. Primero, ¿estás de acuerdo con ese análisis? Y dos, ¿qué se puede hacer? Es la gran pregunta. Yo creo que si lo supiéramos ya estaríamos como más encarados a encontrar esa solución. Yo creo que, como yo lo veo, es que no hemos sabido quizá como país, como quizá pones de ejemplo Francia, creo que ahora el problema es mundial, pero sí que ha habido como países que han tenido unas políticas de educación en las escuelas donde el cine es presente, de una forma en que el público joven crece con esta idea de que ir al cine es un espacio donde descubrir talento, donde tanto pueden ver el blockbuster americano como una película nacional y sentir eso como parte de su cultura. Creo que en España quizá no hemos tenido incorporado en los currículums escolares el cine como tan presente, y esto es un trabajo como que es como muy, no sé, como de contagotas, es como algo que se tiene que hacer, y hay proyectos como muy bonitos y potentes, ¿eh? En España no digo que no se tenga en cuenta esto, pero creo que es algo más como de cultura de país que podría incorporar. El problema ahora yo creo que es que también para el público joven hay tantos estímulos, aparte del cine, hay tantas otras artes culturales o videojuegos, otros sí, que no, es como que el cine no ha sabido como captar esa poca atención que les queda libre, ese poco tiempo libre, y los que lo hacen están aún viendo este cine como que tiene muchos recursos para poner un póster en todas las calles, para que les salte el anuncio cuando están scrolleando en TikTok o Instagram. O sea que al final también se traduce mucho en recursos y lamentablemente es más como cuando le pones mucho dinero en ese marketing, pues la gente acaba enterándose de esa película, cosa que no tenemos tanto en el cine de autor. Y yo creo que hay algunas películas que están ayudando quizás a atraer este público, películas de autor, que están ayudando a atraer este público joven, como fue, por ejemplo, La Sustancia el año pasado, o como está haciendo Sirat este año. Y creo que eso es muy positivo, estas películas evento que tienen medios, pero que están trayendo de nuevo al público joven al cine.
Claro, desde vuestra perspectiva, una de las soluciones que se daba en estos encuentros en respecto al cine francés era la de la eventificación, convertir los estrenos en sitios en los que hay que estar, ¿no? Sé que es dificilísimo responder esta pregunta y si tuvierais la respuesta correcta seríais millonarias, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se consigue eventificar un estreno? Bueno, creo que es tener la película adecuada, sí. Sí. Pero, claro, entonces me llevo la pregunta al foco. ¿Cómo se buscan esas películas? ¿Qué buscáis? ¿Cómo mediríais en un ejercicio un poco extracorpóreo vuestro olfato? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que os llama la atención? Claro, yo creo que nosotras, justo nuestro trabajo, se ubica al final a posicionar la película en un entorno profesional. Okay. Que yo, para mí, el futuro de los agentes de venta también está en que nos abramos un poco más a entender el público final, pero al final nuestro trabajo es convencer al distribuidor, que será el que tendrá que convencer a la audiencia, claro. Porque nosotros no podemos acceder a ese público final de todos los países, porque claro, como operamos a nivel internacional de todo el mundo, pero para mí sí que hay algo como de que yo no, o sea, de como ética también de trabajo, de que cómo voy a vender una peli que después sé que no va a conectar con un público, ¿no? O sea, y al final los resultados te vienen de vuelta y claro, yo creo que nosotras tenemos como un poco una política que va más a descubrir un talento, a apoyarlo y a posicionarlo en festivales, que es un poco el tipo de cine que llevamos nosotras, que también se han convertido como en un poco una... O sea, ahora hay muy pocas pelis que ganen esta calibre y que puedas montar un evento a su alrededor que no hayan ido a festivales. Claro. O sea, ahora como los festivales se han convertido en, hasta para un cine que no es tan de autor, ¿no? Como que todos estamos empujando para meter las pelis en los mismos festivales. Claro, nosotras tenemos más una línea de un tipo de peli y de autor que está empezando y cómo lo podemos ubicar en ese panorama internacional. Y ya después de ahí a las ventas es como el siguiente paso, que es como para nosotras el más difícil. Nuestra política es intentar todas las otras ventanas que hay aparte del cine, donde aún, o sea, de la sala me refiero, donde a veces encontramos un público como que es más fácil que se acerque a nuestra película. Hablo evidentemente de plataformas, pero también derechos educativos, hay como, no sé, espacios como más de arte, museos, que de repente ahí hay como otras vías, pero claro, esto no es o sea, idealmente estamos buscando el estreno en salas. Claro, el olfato ahí, bueno, a veces apostamos más porque queremos empujar ese autor y ahí sabemos que los resultados quizás sean más limitados, pero es una mirada que queremos apoyar. Otras veces, pues sí que intentamos que las películas sean un poco más abiertas y que puedan hablar a un público un poco más amplio para, no sé, pensar que quizás como tenemos después quizá un resultados un poco más amplios también. No sé, Nadine, si querías aportar tu... Bueno, mi estructura, o sea, yo trabajo para una empresa de producción, o sea, llevo la parte de ventas de una empresa de producción, entonces es un poco distinto porque es un productor que acompaña directores desde el inicio y tenemos directores Nobel que estamos haciendo un poco el trabajo que hace Queralt de acompañarlos a festivales y crearles una audiencia para comenzar, pero luego tenemos directores que ya están más establecidos, que hemos seguido desde el inicio, como pueden ser Jessica Hausner o Ruben Östlund. Y, por ejemplo, con la última película de Ruben Östlund sí que hemos tenido, pero claro, no es que fuimos a buscarla, sino que la producimos y tuvimos este buzz que pueden tener algunas pelis y claro, en esos momentos es muy agradecido haber acompañado a un director durante tantos años y llegar a tener una película que llega a la audiencia. Y sí, solo para añadir una cosa y retomando lo que comentabas, Nadine, de los partners, también es muy importante tener esos distribuidores nacionales fuertes que en España ahora tenemos, que se están creando una marca que la audiencia confía. Claro, nosotras estamos a este punto más B2B, que muchas veces nadie sabe quién es el agente de ventas de una película, pero sí que identifica al distribuidor. Y esos distribuidores que están consiguiendo hacer esa marca son los que nosotros también estamos persiguiendo para que agarren nuestras películas. O sea que al final
ese convence al público, esa confianza. Antes de meterme un poco de lleno en el tema de los festivales y los mercados, os quería hacer una pregunta sobre casos específicos. Me parecía genial lo que mencionabas de Oslund, pero no sé si hay alguna película, algún caso que ya haya pasado, obviamente no me vais a contar lo que tenéis ya en el slate y no se puede revelar, pero cosas casos de éxito, cosas que digáis, mira, esta fue una película ideal, funcionó todo exactamente o más o menos como queríamos. No sé si alguna de las dos le sale antes. Bueno, yo he trabajado en una película de Ulrich Seidel, Rimini, que ganó el Festival de Gijón. Sí. Y, por ejemplo, fue una película que se estrenó... O sea, Ulrich Seidel hace un cine de extremo, culto, pero extremo. Y tuvimos una proyección el año que ganó Alcarràs Berlín, Rimini competía. Y la verdad que, bueno, ha sido una película muy, muy bien recibida por los distribuidores. Y ha sido un camino muy bonito hasta ganar festivales como Gijón. Claro. Sí. Además él lo agradecía porque no es una película fácil de vender. Quiero decir, son unas audiencias muy que pueden ser grandes, pero claro que parten de lo específico y también de buscar un nombre como el de Seidel. Sí. Y además aquí ya formaba parte de un díptico, con lo cual hace todo más complejo. No sé, Queralt, si te acuerdas de algún caso. Pues mira, justo creo que es un buen ejemplo de una peli que pasó el año pasado en el Cannes Forum, Las Push, Hanami, una coproducción portuguesa-suiza caboverdiana, que nosotras agarramos un poco más tarde porque yo lamentablemente no estuve el año pasado en las proyecciones, y que se estrenó en Locarno, ganó Mejor Dirección Emergente y de allí ha tenido un recorrido buenísimo en festivales, lleva como más de 50 selecciones y con buenos premios, por ejemplo en Mostra de Sao Paulo, en Festival de Göteborg, que eso nos ha llevado a cerrar deals con distribuidores de esos países. Y es una peli que de entrada no era nada claro que pudiéramos vender todos los derechos en territorios fuera de los países de producción, y eso ha pasado. Ya llevamos como 5 territorios vendidos y es algo que hemos hecho muy poco a poco y con mucha determinación, pero es lento. Justo ahora, por ejemplo, acabamos de cerrar Alemania y hace casi un año de la premiere. Pero hay pelis de estas que si las cuidas, y evidentemente pues un sello como el Cannes Forum ayudó, entró en Locarno y de ahí despegó. Peli pequeña, con un público también muy, muy concreto, pero se pueden hacer cosas. Nadine, claro, no ha pasado todavía ni 3 semanas desde Cannes, desde ese marché enorme que es apabullante para cualquiera que entre en el Palais. Claro, quería preguntarte un poco primero, vamos a empezar por ahí, ¿cómo es vuestra labor, cómo es vuestro trabajo en un festival así de grande y de inabarcable? Por mi parte, en general, bueno, intentamos siempre tener una película. En este caso teníamos Two Prosecutors de Sergei Loznitsa, que competía contra Romería Osirak. y fue un mercado de ventas de esa película que habíamos empezado a prevender un poco durante el mercado de Berlín. Y bueno, son muchísimos meetings y pases de la película, pases a los distribuidores de la película. Y bueno, también encontrar el buen agente de prensa que va a cuidar cómo se va a hablar de la película, la sinopsis, qué foto se muestra, etc. Claro. Entonces es como llevar al mercado por primera vez una película y presentarla a los distribuidores. Y muchas veces también en los mercados hacemos preventas de las películas que van a venir. Ahora te recojo lo de la preventa, que me parece muy interesante, porque quiero preguntarte, Queralt, en eso, ¿cómo es un sitio así tan incluso inhóspito, tan salvaje como puede ser Cannes, en relación a algo como el Cannes Forum, en lo que hay tiempo para tomarse un café? Claro, es una dinámica totalmente diferente. Yo este año hasta tuve un momento de que pensaba no ir ni a Cannes, porque la inversión que tenemos que hacer una empresa como la mía, que es pequeñita, en un mercado tan hostil como es Cannes, bueno, lo que pasa es que también hay un retorno de presencia, de querer estar también en estos espacios y también de ir abriendo camino. Para mí es una experiencia totalmente diferente. Yo aquí tengo una cercanía, están casi... O sea, lo bueno de Cannes para mí es que consigue llevar un perfil de programador internacional de festivales muy potente.
Y el acceso que tenemos aquí en Cannes es imposible porque la gente está muy ocupada y los meetings siempre son mucho más cortos y estresantes. Así que yo creo que casi que la gran presencia de programadores demuestra que ellos también prefieren ese tipo de entornos. Al final yo creo que todos no lo acabamos valorando, aunque haya estos grandes mercados como Cannes, el IFM en Berlín. Como al final esto se trata mucho de encontrar un partner, un buen socio a todos los niveles, desde la distribución a las ventas, a coproductores, y estos espacios permiten realmente una conexión mucho más real que no un meeting de 15 minutos corriendo entre el Palais y la Croisette. O sea, es como... Claro, Nadine, nosotros en Quinótico, cada lunes postmercado, sea el IFM o el en Berlín o el Le Marché en Cannes, llamamos a todos los distribuidores españoles y preguntamos ¿cómo ha ido la compra? Es decir, ¿qué títulos se pueden anunciar? Ya sabemos que otros son internacionales y a lo mejor hay que esperar 2 semanas, lo que sea. Pero muchos nos dicen y nos comparten que el concepto de la preventa ha hecho que Cannes se convierta, por ejemplo, en un lugar en el que ir a firmar, en el que casi todo ya está vendido y, por ejemplo, este año en la sección oficial nos contaban que estaba todo ya finiquitado antes incluso de poner un pie en Francia. Primero te pregunto, ¿por qué crees que pasa eso? Y segundo, si crees que está bien, es un proceso natural o puede ser nocivo en algún sentido de no llegar con los ojos más abiertos a un mercado así. Yo creo que hay una polarización en las películas y que quizás desde el año de Parásitos, no sé, quizás un poco antes, pero por ahí, antes de la pandemia, empezó, creo que en los cines la audiencia va a ver la misma película, o sea, se concentra mucho en pocas películas. Entiendo. Entonces, creo que eso creó, no solo en España, sino en muchos países, el hecho de que los distribuidores se pelean por saber cuál va a ser esa película. Entonces la precompra permite obtenerla antes de que se cree un buzz extremo en Cannes y que los precios se disparen. O sea, creo que ahora mismo, claro, las preventas suelen ser más caras que las ventas, pero creo que ahora mismo las ventas de las películas que están yendo muy, muy bien durante el mercado se han disparado aún más. Entonces, bueno, sí. Claro, un día alguien tendrá que escribir, por ejemplo, la venta de Emilia Pérez en su Cannes, que parece que fue, todo el mundo lo recuerda como una guerra de subastas. Alguien tendría que contarlo en un documental. No sé qué era, cómo ves tú esta parte, la de eso, de llegar a un sitio en el que en realidad está todo vendido, otra vez en comparación con sitios como aquí en el que hay una apertura, hay una búsqueda de nuevas voces. No, totalmente. Ahora mismo antes los distribuidores de todos los países llegan a Cannes ya anunciando lo que tienen de la selección oficial, bueno, de cualquiera de las secciones, y quizá hay un par de títulos que generan ese buzz de repente, pero son 2. Igualmente pasa lo mismo, todos los distribuidores van, los que les queda espacio, porque claro, también no puedes comprar 8 pelis en cada mercado, van detrás de eso, o sea que todo lo otro, lamentablemente, puede que no se llegue a vender y estás en el festival más importante del mundo. Y claro, eso es como, para mí es una radiografía un poco preocupante del mercado, pero que si después analizas cómo está actuando el público, entiendo perfectamente que los distribuidores estén haciendo estas estrategias. Lo que sí que les animaría a abrir un poco más su mirada, porque hay otras cosas interesantes que puedes hacer otro tipo de estreno también. No todos los estrenos tienen que tener el mismo formato. Nadine, más allá del IPC, digamos, de la inflación real, de la económica, la que se mide, digamos, estatalmente y afecta a todo el mundo por igual, ¿crees que hay una inflación de precios? ¿Crees que las películas se están vendiendo más caras de lo que deberían venderse? A nosotros nos va muy bien. No, pero, o sea, puede ser que en ciertos países sí, España creo que es uno de ellos, las películas se están vendiendo, sí, diría relativamente caras en comparación con hace unos años, y creo que el público aún no está, o sea, el público no está muy dividido entre esas películas que se están vendiendo a esos precios. Así que, ¿cómo lo ves? Bueno, iba a añadir que son 4 películas las que están, o sea, 4. Sí, decir, son pocas. Muy pocas. Claro. Las otras no se están comprando a caras, ni mucho menos. Pero sí, hablamos de estos 10 títulos de Cannes, donde se está invirtiendo seguramente un 90% del dinero de todos los distribuidores. Como conocedoras de los mercados internacionales, quería empezar igual por Queralt,
¿Cómo de distinto cambia el enfrentarte a negociar con un distribuidor francés o negociar con un distribuidor español o un italiano? Siempre, por ejemplo, esto es una costumbre vieja en España, se ha comparado el mercado español con el italiano, porque al final poblacionalmente podían parecerse y demás, pero luego se ha demostrado que tienen tendencias distintas o demás. ¿La idiosincrasia pesa a la hora de vender una película, de trabajar con una película? Claro, para nosotras realmente tenemos que tener elementos muy claros en nuestras películas o sea, nos acercamos a esos territorios que o hay un festival que ha apoyado la peli y ahí la peli ha destacado, o que hay algún elemento cultural de la película que podamos convencer al distribuidor. Nuestras películas no tienen todas ese appeal comercial como tan claro, o sea que al final nos tenemos que agarrar en cosas como muy concretas de las películas. Y después, como ya hacemos ese trabajo, que estamos targeteando ese distribuidor que sabemos que puede conectar con nuestra película, no hay tantos. Después, como que a veces nos pasa que hay territorios que sabemos que nunca vamos a llegar a vender esa película. Es imposible. Por cómo ha ido recorrido festivales, por ese mercado en concreto. O sea que para nosotras ese tipo de negociaciones se basa mucho más en buscar ese perfil de buyer que aún tiene espacio para nuestro tipo de películas. Evidentemente, mi ambición como empresa pues, es tener pelis un poco más grandes y después seguramente me voy a encontrar con eso de lo que hablas, pero de momento aún estamos con un target muy específico de comprador nosotros. No sé, Nadine, si tú lo ves de otra perspectiva. No, creo que hay muchos territorios donde es muy difícil vender películas de autor o películas independientes. Y sí, o sea, ¿cuál era la pregunta exactamente? Claro, si la idiosincrasia de un sector afecta a cómo incidir en esa conversación, en el debate, en la negociación. Sí, creo que lo hace, sí. Y hay mercados muy cerrados como lo es India, por ejemplo, pero son mercados donde intentamos vender a plataformas, o sea, creo que el cine está llegando cada vez más a través de las plataformas, pero claro, por ejemplo, acceder a las salas es muy difícil. Sí. Y ahora he pensado una cosa interesante que, por ejemplo, en España no tenemos, lamentablemente, pero hay países que ayudan, o sea, incentivan la compra de películas. Por ejemplo, Suiza es un buen ejemplo. Swiss Films tiene un apoyo que las películas suizas que las compran en otros países pues reciben ayuda para el marketing, la promoción, y eso incentiva esa venta. Y cuando tú tienes una peli de autor que tienes complicada, llegar al público y tal, tienes esos apoyos y encuentras mucho más fácil un distribuidor porque sabe que su riesgo baja. Y eso es algo que lo ves en los países que tienen ese tipo de apoyo, esas pelis se venden más. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Voy a ser un poco malo ahora, porque tengo una obsesión, me vais a perdonar por favor la expresión, con que el cine mundial, el grande y el pequeño, se saque la cabeza del culo. Es decir, que escuche también a la gente y que, digamos, esté en lo real. Y entonces os quiero preguntar, otra vez escuchando al diablito de mi hombro, ¿cómo de importante o cómo de fácil o difícil hace vuestro trabajo? Imagino que más fácil el tener un sello de Palma de Oro, el tener un sello de Locarno, el tener un sello de Berlín, el tener un sello de un festival. ¿Es una cosa que los distribuidores tienen en cuenta a la hora de sentarse a hablar con vosotras? ¿O realmente el panorama de festivales no importa tanto en esa parte de la conversación? No sé, cualquiera de las dos. Bueno, creo que los distribuidores se quejan mucho que últimamente el público no va a ver una película porque tiene el sello de Cannes, pero yo creo que aún hoy sí que ayuda a tener ese sello para vender una película. Creo que al menos la atención que los distribuidores van a poner en esas películas es mucho más importante que si no los tienen. Sí. No sé, ¿cómo lo ves? No, totalmente. Para nosotras es, convencer al distribuidor que se vea tu película un año después de una premiere. Si no llevas unos cuantos loguitos, eso no lo consigues. Sí. Yo lo que sí que estoy viendo últimamente es como mucha queja desde distribuidores del perfil de programación de algunos festivales, ¿no? Y hemos escuchado, o secciones de algunos festivales donde hay distribuidores que ya no saben que eso no lo van a comprar, y de entrada, pero como línea editorial, digamos. Y eso sí que se está como aún fragmentando más. Y hay películas que, no quiero decir nombres, pero festivales que tienen mucho prestigio a nivel artístico, pero que para ventas ya no funcionan. Y eso es una pena porque como que se está desconectando un poco.
Y ya la última, que se nos acaba el tiempo, quería preguntaros por lo coyuntural, por el momento. ¿Cómo estáis viendo este Cannes Forum? Hay cosas, sin decir obviamente nombres, sin leer vibras concretas, pero ¿cómo lo estáis viendo? ¿Estáis viendo sólida la selección? Sí, ¿no? Sí, o sea, cuando estás viendo 30 minutos de un work in progress y te cortan la peli y piensas, ostras, Quería ver más, y se nota en la sala. Eso es una buena señal. Yo creo que hay un buen balance de la selección, proyectos de directores y directoras un poco más establecidos, cosas también nuevas. Y siendo el segundo año, creo que también demuestra que los productores están confiando mucho en ECAM como una plataforma para impulsar sus proyectos. Nadine, ¿hay algo que haya hecho clic ya contigo? Hay muchas películas que me han gustado y creo que son películas que tendrán una trayectoria por festivales importantes. Sí. Bueno, pues Queralt, Nadine, muchísimas gracias por vuestro tiempo y muchísima suerte con todo lo que venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros, ya sabéis, vamos a seguir aquí en Quinótico contando todo lo que de sí este Cannes Forum 2025.